Vamos entonces a prepararnos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Yo creo que ya con lo que nosotros sabemos, con lo que conocemos, podemos determinar que es un momento importante para nuestra vida. Estamos estudiando sobre el verdadero evangelio. ¿Lo recuerdan? Ya vimos hace unos minutos atrás estudiando acerca de lo que es el verdadero evangelio. ¿Por qué razón? Sencillamente porque así como existe un evangelio verdadero, también existe un evangelio falso. Y en esta etapa de la vida en la que estamos, en este espacio del tiempo en el que nos encontramos, es necesario que nosotros estemos seguros de hacia dónde vamos. Bueno, comenzamos diciendo que el evangelio nos hace un llamado. El evangelio es un llamado, y es un llamado a formar parte del pueblo de Dios. Segundo, miramos que es un llamado a tener una relación personal con Dios. En el evangelio estamos llamados a tener una relación personal con Dios. El domingo anterior miramos que estamos llamados a ser santos. Esperamos que esto todavía esté claro, fresco en nuestra mente. Y hoy vamos a hablar acerca de el llamado a establecer un compromiso radical con Dios. En el evangelio encontramos un llamado a establecer un compromiso radical con Dios, un compromiso serio con Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar recordando un poquito lo que el compromiso que nosotros hicimos con Dios. Bueno, cuando una persona acepta seguir el evangelio de Cristo, debe hacer una declaración. Debe hacer una declaración. Eso está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Vamos a analizar que es bíblica esa declaración que todos hemos hecho, y el que no la haya hecho, pues debe hacerlo. Debe hacerlo. No importa que tenga 20 años de asistir a la iglesia, pero si no ha hecho esta declaración, entonces tiene que hacerla. Dice: si confesares con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confesar con la boca y creer con el corazón. Y el versículo 10 dice: pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y por confesarlo con tu boca que eres ¿qué? Salvo. Ahora, lo que se cree pero no se confiesa se queda a la mitad del camino. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Por eso las personas que saben del tema recomiendan que cuando usted ore, no ore en la mente, ¿no? Que usted tiene que orar con palabras audibles. ¿Por qué? Porque lo que se piensa, ¿no?, se hace realidad cuando se declara. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo menos, ¿no?, hay cosas que debemos declararlas. Soy salvo, eso tiene que ser declarado. Pienso que soy salvo. Recuerde que de pensar a hacerse realidad hay un espacio, ¿no es cierto? Todo lo que Dios creó, lo creó a través de la palabra. Él dijo y fue hecho. A veces nosotros estoy orando en la mente, ¿no es cierto? No, tenemos que declarar las cosas. Hay que declarar. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Pablo dice: hay que creer. Sí, yo creo, pero también hay que declarar. Bueno, en eso nos vamos a enfocar esta mañana. Esta declaración a veces es pública, otra vez es privada. Yo no sé cómo lo hizo usted, pero debe recordarlo, ¿cierto? A veces hay personas que en una reunión, no sé si fue el caso suyo, en una reunión o en una campaña, lo que sea, el pastor hizo la invitación y usted levantó la mano y luego hizo esa oración. No sé cómo lo hizo usted. O de pronto lo hizo de manera personal, de manera privada. Esto también es válido, ¿no? No importa la forma como lo haya hecho o dónde lo haya hecho, ¿no? Esa declaración pública de aceptar a Cristo adquiere el compromiso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso.
¿Cuál fue la oración que hicimos nosotros? ¿Lo recuerdan ustedes? Siempre es la misma oración. Te recibo o te acepto como ¿qué? Como el Señor y el Salvador de mi vida. Esa es la oración estándar, ¿no? Eso siempre hay que hacer. Recuerden eso, como el Señor y Salvador de mi vida. Ahora, y sobre esta declaración se fundamenta un compromiso o se establece un compromiso. Después, miren, en el momento en que usted hace esta declaración delante de Dios, usted y yo estamos adquiriendo un compromiso con Él. Estamos adquiriendo un compromiso. Sobre esa declaración se fundamenta un compromiso. Es como cuando usted va y firma una escritura, ¿sí? O cuando usted se compromete verbalmente a cumplir con algo. Después de la declaración viene ¿qué? El compromiso, ¿sí? Esa es la verdad. Bueno, entonces, cuando la decisión es sincera, cuando ha salido del corazón, eso queda anotado en el libro de Dios. Y Dios nos cree. ¿Sabe por qué Dios nos cree? Porque Dios no es mentiroso. Dios no conoce la mentira. Y cuando usted le dice a Dios, te recibo como Salvador y Señor, entonces Él dice, ahora yo voy a ser el Salvador y el Señor de esta persona. Y así actúa Él. Pero así espera que nosotros también actuemos, ¿no? Bueno, entonces, tener claro, esto es necesario tenerlo claro, porque de esto depende lo que va a pasar de ahí en adelante, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la actitud, el comportamiento de una persona que ha firmado un compromiso? Depende de lo que firmó, ¿cierto? Si me hago entender, depende de lo que firmó. Bueno, hay cláusulas, y si yo firmé y en esa declaración yo acepté a Jesús como mi Salvador y mi Señor, eso va a afectar mi vida de una manera directa. Eso no se queda así. Tiene que afectar mi vida de una manera directa. Entonces, lo que pasa de ahí en adelante depende de la conciencia que haya de la declaración que hicimos. Debemos ser conscientes de qué fue lo que declaramos y a qué nos comprometimos. ¿Por qué? Porque esos compromisos siempre traen consecuencias, sean buenas o sean malas, ¿sí? Si usted firma un compromiso, tarde o temprano va a tener que responder por ese compromiso. Si lo hizo bien, felicitaciones, hay recompensa, pero si lo hizo mal, habrán ¿qué? Consecuencias. Esto no es firmar y ya, esto no es me comprometo y yo veo si puedo o no puedo, no. Ahora, vamos a mirar un pasaje en Lucas que me parece muy importante que lo analicemos bien, dicho por el Señor. Y ustedes, si lo analizamos bien, Lucas capítulo 14, versículo 25, bueno, analicémoslo bien, porque a eso vinimos esta mañana, ¿cierto? Estudiar un rato, alimentarnos. Dice, una gran multitud seguía a Jesús, y Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanas y hermanos, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser, ¿qué dice? Mi discípulo. ¿De qué está hablando el texto? Compromiso radical, ¿sí? Compromiso radical. Mire, ¿hasta dónde? ¿No? Permítame en un momento que yo quiero leer ese texto en la versión lenguaje actual. ¿Por qué? Porque ese término aborrecer es un término como muy fuerte, ¿verdad? Bueno, Dios dice que amemos y ahora nos dice que aborrezcamos. Pero esta traducción lo cambia así. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, que a su esposo, que a su esposa, que a sus hijos, que a sus hermanos y a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Acá ya no utiliza el término aborrecer, utiliza el término amar más, ¿no? Y ese es el llamado. Sigamos leyendo el versículo 27 y dice así: y si no cargas tu propia cruz y sigues
y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Mire, es una negativa rotunda. No puedes ser mi discípulo. No puedes. Ahora, ¿se puede ser discípulo, seguidor de Cristo, sin hacer lo que el Señor dice? No se puede. No se puede. Y es por eso, hermano, que hay mucha gente engañada. Yo soy discípulo, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Pero realmente no. ¿Por qué? Porque en el compromiso hay una cláusula que dice: tienes que amarme más que a todo lo demás. Y el versículo 28, mire que ahí coloca el Señor para que meditemos nosotros. Póngale bien cuidado a esto. Dice: pero no comiences. ¿No comiences qué? La vida cristiana. No comiences la vida cristiana. No te metas en ese compromiso sin antes que calcular qué. ¿Qué dice? Sin antes calcular el costo. Síganlo leyendo mientras tanto. Sin antes calcular el costo. Pero no comiences el compromiso sin antes calcular el costo. Ahora, y miren lo que hace el Señor. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Es cuestión de lógica, mis amados. 29 dice: de no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Y hay un ejemplo más, en el versículo 28. Bueno, ahí está la consecuencia. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Pobrecito. Qué pena, qué lástima, qué vergüenza. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si tiene su ejército, para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Es cuestión de qué, de matemáticas, hermanos. Cuestión de matemáticas. Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía esté lejos. Y termina el pasaje diciendo: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Ahora, la pregunta sería: cuando hicimos ese compromiso con Dios, ¿éramos conscientes a qué nos comprometíamos? ¿O hicimos ese compromiso así alegremente, basado en emociones, sin calcular el precio? Ahora, ¿cuál es el resultado de una persona que se compromete con Cristo sin calcular el costo? ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser una persona que no va a llevar a ninguna parte, y que su fin, en vez de ser un fin de victoria, de triunfo, va a ser un fin vergonzoso. ¿Sí? Alguien que fue y le dijo a todo el mundo: voy a construir un edificio de 5 pisos y va a quedar así y así y así y así, y hizo alarde de eso, pero nunca se sentó a contar si tenía el dinero para terminarlo. Y cuando comenzó, solamente le alcanzó para echar las bases, y ahí se quedó por años, y la gente: bueno, ¿y dónde está el edificio? ¿Y qué pasó? Pues no me alcanzó. ¿Sí? Ahora, ¿a quién le dijo esto Jesús? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a las personas que iban y le decían: Señor, te vamos a seguir. Cuando él anduvo por el mundo, la gente se emocionaba con su enseñanza, con los milagros, y decían: te voy a seguir. ¿Y qué dice Jesús? Se vuelve, se da la vuelta y los coloca en la realidad. Bueno, listo, pueden seguirme todos los que quieran. Yo acepto a todos los que quieran, pero deténganse en un momento y calculen y hagan cuentas. ¿Sí? Hagan cuentas. Ahora, el que diga que el evangelio no tiene un costo, eso es mentira. El evangelio sí tiene un costo. Sí tiene un costo. ¿Sí? Porque a veces, hermano, recibimos enseñanzas que nos
nos alivianan tanto las cosas que por eso nunca llegamos a la excelencia. Siempre estamos allí, ¿no? Bueno, entonces queda clara esta parte. ¿A quién era el más interesado que la gente lo siguiera? Jesús. Claro que era el más interesado, ¿no? Y él hubiera podido decir: no, tranquilos, no se preocupen, en el camino se arreglan las cargas, como dicen algunos, ¿cierto? Ay, vamos, poco a poco, esto es un proceso, no se preocupe. El Señor les dijo, antes de tomar la decisión, hagamos cuentas. ¿Tiene la convicción suficiente para seguirme? ¿Tiene usted la decisión firme de poner a todo lo demás por debajo de mí? ¿Me van a amar más que a su esposa? ¿Me van a amar más que a su esposo? ¿Me van a amar más que a sus hijos? ¿Me van a amar más que al trabajo? ¿Me van a amar más que a todo lo que haya? Esa fue la pregunta de Jesús. Ahora pues, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Ah, sí, Señor, no hay problema. Pero se lo dice sin calcular el costo. ¿Qué significa eso? De ámeme más que a todo lo demás. Significa que Él será más importante que todo lo demás. Que nadie, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni amigos van a estar por encima de nada, absolutamente nada. Bueno, vamos entonces a mirar qué significa aceptar a Cristo como Salvador. Sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Aceptar a Cristo como Salvador es aceptar que Él me salve de la perdición, que me salve de la condenación. Y ese es un beneficio para mí, ¿cierto? Bueno, ¿quién no acepta eso? Todos, ¿verdad? ¿A partir de qué? De un acto de conciencia que me lleva a reflexionar que estoy perdido, que no tengo esperanza de salvación. Entonces el Señor viene y me dice: yo te puedo salvar. ¿Me aceptas como Salvador? Claro, amén, te acepto como Salvador, porque es un regalo, porque es un beneficio para mi vida. Y está bien, así se obtiene la salvación, aceptándolo como Salvador. Pero resulta que a lo que usted y yo nos comprometimos no fue solamente: Señor, te acepto como Salvador, pero hasta ahí. No fue así, o sí fue así. No. Hubo una segunda etapa, hubo una segunda declaración, y es: te acepto como mi Salvador, pero también te acepto como mi ¿qué? ¿Como mi qué? Mi Salvador, pero también te acepto como mi Señor. ¿Ya lo olvidamos? No lo hemos olvidado, ¿cierto? Eso nunca se olvida, a mí nunca se me olvida eso. Ni dónde fue, ni con quién fue, ahí está, en la mente. Yo creo que usted también lo recuerda, ¿cierto? ¿Dónde? ¿En qué momento? Entonces, ahí está esa declaración. Esa parte es la que hace falta. Te acepto como mi Señor. Esto trae un compromiso, esto trae una responsabilidad. Señor, ¿qué significa la palabra Señor? Ya lo habíamos explicado. ¿Qué significa? Significa amo. La palabra Señor significa dueño, investíguenlo. En el original, la palabra Señor significa dueño o significa amo. Entonces, aceptarlo como Señor significa aceptar, someterme a su voluntad. Eso es lo que significa, someterme a su voluntad. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Interesante este pasaje. Bueno, miren lo que dice ahí. Pónganle bien cuidado. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen, ¿qué? Lo que yo les digo. Esto se lo dijo ¿a quién? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo muy ceremonioso, ¿no es cierto?
Y mejor dicho, ni siquiera querían mencionar el nombre de Dios porque para ellos era demasiado santo el nombre de Dios. Por eso le buscaron otros nombres, ¿no? Pero ¿de qué servía que tuvieran ese nombre como algo tan importante cuando el significado de la palabra Señor no estaba en sus vidas? Lo llamaban Señor, claro que lo llamaban Señor. Pero Jesús los confronta con una pregunta, mire, en signos de interrogación. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué? ¿Qué les da derecho a llamarme Señor? ¿Qué nos da derecho a llamarlo Señor? Cuando hacemos lo que Él nos dice. Mire, esa es la verdad. Y nosotros ya estamos grandecitos para poder ignorar algo tan básico como esto. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros en este pasaje aquí? Nadie puede decirle a Jesús Señor cuando no está haciendo lo que le manda. Nadie, óigame bien, nadie puede decirle al Señor, a Jesús Señor, cuando no está haciendo lo que le dice. Porque el reclamo estaría ¿qué? Ahí, para nosotros, ¿sí? Oiga, usted no sabe lo que significa la palabra Señor, nos diría él, ¿no? Señor significa dueño, Señor significa amo. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo, dice Dios, ¿por qué ustedes me llaman? Todos los días me llaman Señor, pero no están cumpliendo con lo que yo les digo. Eso no tiene coherencia. Eso no encaja. Ahora, la palabra Señor siempre está presente en nosotros, ¿verdad? Señor bendito, Señor Jesús, Señor líbrame. Cuando comenzamos las oraciones las comenzamos Señor, 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 Señor. Ahora, pero somos conscientes de lo que implica esa palabra. Que no es una palabra así, hermano, como a veces que damos a los católicos, ¿no? Que oran, que rezan, ¿no? Sin sentido. Pues a veces caemos en el mismo error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros estamos declarando tiene que tener sentido. Tenemos que entender esa palabra. Entonces, lastimosamente en nuestro contexto, a cualquiera se le puede llamar Señor. El contexto en el que vivimos, ¿verdad? Pero en el tiempo bíblico no. Señor solo era Dios. O Señor es alguien a quien le estoy obedeciendo. Pero no, hoy en día es un término tan desvirtuado que cualquiera es Señor. El Señor de la tienda, el Señor de la esquina. Me encontré con un Señor. ¿Cuál Señor? Mire, eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque el Señor de la esquina a usted le está obedeciendo en todo al Señor de la esquina. Entonces no lo puede llamar Señor en el contexto bíblico, ¿no? Pero mire cómo las palabras se van desvirtuando, y el problema es que también se lo aplicamos ¿a quién? A Dios. Y eso no puede ser así. Bueno, Malaquías 1 es como, bueno, el Nuevo Testamento ustedes saben que está basado en el Antiguo, ¿no? Y yo creo que Jesús se refería a Malaquías 1 cuando habló de esto. Malaquías 1. Vamos a leer desde el 1, tenemos tiempo hoy. Leamos desde el 1, mira, así dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes se replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú, bueno, vamos hasta ahí. Vamos al 6 porque esa es la manera como el Señor dice, bueno, yo sí los he amado, ustedes no van a poder decir que yo nunca los amé. Ahora dice el 6, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Póngale cuidado a esto, es lo lógico, es lo elemental. Un hijo debe honrar a su padre y un sirviente o un esclavo
debe respetar a su Señor. Eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Hasta los niños lo entienden. Ahora sí dice, si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? Fíjense la pregunta, ¿no? ¿A quién le está haciendo esa pregunta? A los que todos los días le decían, Padre Santo, Padre Celestial, Señor, Señor. Dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y en el 7, Él les da una explicación. Él responde a esa pregunta. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre el altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Y sigue diciendo, cuando traen el animal cojo, cuando traen el ciego, cuando traen el enfermo para el sacrificio, no me están menospreciando, no me están faltando al respeto, dice el Señor. Bueno, si yo soy el Señor, yo merezco lo mejor. Eso es, yo merezco lo mejor. Ahora, ¿para quién fue esto? Para el pueblo de Israel. Pero aquí hay algo que me parece digno de analizar. Y es, hermano, que en este pueblo no había conciencia del mal que estaban haciendo. ¿Sí dan cuenta ustedes de eso? No había conciencia. Ellos no eran conscientes de que estaban irrespetando a Dios. No lo eran. ¿Por qué? Porque en el anterior versículo, vamos al 6, en la última parte, cuando Dios les reclama, ¿qué dicen ellos? La última parte, ¿qué dice? ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? ¿Sí? Mire, eso ya es el colmo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el sentido común de este pueblo? ¿Qué pasó con el compromiso de este pueblo? ¿En qué momento se desvaneció este compromiso al punto de no ser conscientes de lo que estaban haciendo? Hermano, ¿sucederá eso hoy en día? Este es un problema grave, ¿sí? Porque no hay conciencia, Primero, no hay conciencia de quién es Dios. Segundo, no hay conciencia del compromiso que hicimos con Dios. Tercero, no hay conciencia de que lo que estamos haciendo muchas veces no honra a Dios, sino que lo deshonra. Y el problema es que la gente, bueno, ¿y yo qué hice? ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué fue que hice yo? ¿Han escuchado personas así? O hijos, ¿no? Cuando el papá les llama la atención y bueno, ¿y yo qué fue que hice? ¿Será que no hay conciencia o será que nos hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Que esto es para nosotros, ¿verdad? Es para nosotros. Tiene que haber conciencia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está llena de los mandamientos y de lo que el Señor nos demanda. ¿De qué se trata todo esto, mis amados? Se trata de que despertemos, ¿sí? Estamos en la recta final. En cualquier momento podríamos irnos de aquí. Y no podemos irnos, hermano, sin tener claro. No podemos irnos sin tener claro nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Por lo menos que cuando el Señor venga nos encuentre intentando hacer algo. O por lo menos reconociendo que le estamos fallando a Dios. Porque ese es el primer paso, reconocer. Ellos no lo reconocieron. Señor, estamos haciendo bien las cosas. Ellos creían que estaban haciendo bien las cosas. ¿Sí? Estamos llevando los sacrificios, Señor. Mira, ayer sacrificamos una vaca, pero el Señor dice, una vaca enferma. ¿Sí? Sí, ayer te llevamos una paloma pestada. ¿Por qué? Ahí dice, ustedes me están mostrando su desprecio. ¿Cómo se le muestra el desprecio a Dios? Cuando se le da, ¿qué? Lo peor. Lo que sobra a Dios no se le pueden dar las obras. Al Señor de señores, al Rey de reyes, no se le pueden dar las obras de nada. Él tiene que estar en primer lugar. ¿Sí? Yo estaba estudiando, leyendo lo de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan ustedes esa historia? La viuda de Sarepta, ¿no? Eso está en Reyes, Primera Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Mirándolo para estudiar acerca de darle a Dios el primer lugar.
Resulta, bueno, ahí les adelanto un poquito, que en Israel no había llovido hacía 3 años. 3 años de verano. Imagínense cómo estaría todo. Dios le dice a Elías: ve a Sidón, una ciudad que no era del pueblo de Israel. Ahí hay una viuda, ¿no? Dice: dile a esa viuda que te alimente. Y es interesante eso. Esa viuda no era del pueblo de Dios, ni creía en Dios tampoco. Pero Elías llega y encuentra a la viuda recogiendo unas astillas de leña, ¿no?, allá en el patio. Y el profeta le dice: hey, te ruego que me des un vaso de agua. ¿Agua? ¿Cuál agua? No había agua. Pero ella dice: bueno, hay un poquito, se lo voy a regalar. Y cuando ella iba a traerle el agua, dice: hey, te pido también que me hagas un pan asado en el rescoldo y me lo traigas. Ella dice: Señor, qué pena, agua le puedo dar un poquito, pero pan no, porque solo tengo un puñado de harina y un chorrito de aceite, y me disponía a preparar un pan para dárselo a mi hijo y después dejarnos morir, porque era lo último que tenía, ya no tenía nada más. Y Elías, ¿qué le dice? Dice: sí, pero hazme a mí, ¿qué? Primero. Hazme a mí primero. Y viene una promesa, porque Jehová, Dios de los ejércitos, me dijo que si tú lo haces, la harina de la tinaja nunca escaseará y el aceite jamás faltará hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Qué hace la mujer? Bueno, yo no sé por qué, pero le cree al profeta y va y toma el puñado de harina y le hace un pan y se lo lleva al profeta. ¿Qué pasó ahí? Una persona que ni siquiera había oído hablar de Dios decide darle a Dios, ¿qué? Lo primero, ¿por encima de quién? De su propio hijo. ¿Qué hubiera dicho usted como mamá? Va un extraño a pedirle el último bocado de pan. No, señor, no se le ocurre. No sea indolente. Hay un niño que tiene hambre. Primero son los niños. Y ahí se cumple lo que dice Jesús: el que no me ama más a mí, más que a quienes, mis hijos, a mi esposo, a esposos, esposas. Hay algo como, o sea, para entender el hecho de que Jesús diga: sí, es cierto, que no me amo más. Pero de alguna manera uno ve la relación, o sea, en el caso de la viuda, sirvió, amó, le dio el pan, fue a un ser humano, a un producto, digamos así, ¿no? Juan, en el 1 Juan, capítulo 4, versículo 20, dice que si alguien afirma que yo amo a Dios, pero que su hermano no ama a Dios. En el caso del juicio de las naciones, en Mateo, dice que todo lo que hiciste a estos más pequeños lo hiciste a mí. De alguna manera uno dice: si lo que yo hago por mi hermano es como hacerlo para Dios, en estos textos. Entonces, ¿por qué dirá ahí que, bueno, el caso que afirma que aborrece, me parece que no es aborrece? Pero desde un punto, o sea, como a Dios, si no es amando a mi hermano, en el caso de la viuda, en el caso de Juan cuando manda, que amamos a nuestros hermanos, que vemos, porque si no amamos al hermano que vemos, dice: ¿cómo podemos amar a Dios? Bueno, yo lo miro así sencillito nomás. ¿Por qué debo amar yo a mi hermano? ¿Por qué? Porque Dios me lo dice. Y en el momento en que yo decido amar a mi hermano, estoy decidiendo amar ¿a quién? A Dios, y se lo estoy demostrando con mi ¿qué? Obediencia. ¿Sí? ¿Por qué tengo que amar a mi hermano si como ser humano a mí no me nace? ¿Sabe por qué tengo que amarlo? Porque Dios me dice que lo ame. Entonces, el amor a mi hermano es primero amor ¿a quién? Hacia Dios. Es primero hacia Dios. Por eso dice la Biblia que el que no ama a su hermano no ha conocido ¿a quién? A Dios. Así de sencillo. Entonces, volviendo al caso de esta viuda, ustedes conocen la historia, ¿cierto? Le dio el pan. ¿Y qué pasó con la promesa? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. A partir de ese día, esa tinaja, no sé, una tinaja me la imagino de barro, ¿no? Ella siempre sacó harina. Cada vez que necesitaba comer, iba y sacaba de ahí, hermano, y esa harina jamás dejó de existir ahí. Nunca se acabó. Y el aceite jamás menguó.
hasta que llovió sobre la tierra. Pero ese milagro fue producido ¿por qué? Por la decisión de una mujer de darle ¿a quién? A Dios. ¿Sabe por qué era para Dios? ¿Por qué? Porque ella sabía que era un profeta de Dios. Sabía que era un profeta de Dios, porque cuando él le pide y ella dice, Jehová tu Dios sabe que lo tengo, pero te voy a dar, ¿sí? Te voy a dar. Entonces, hermano, una de las cosas que necesitamos hacer es empezar a creerle a Dios. Es empezar a creerle a Dios. Es que si yo le doy a Dios lo primero, entonces me puedo quedar sin nada. No, jamás se va a quedar sin nada. Nunca se va a quedar sin nada. Hermano, ¿por qué? Porque las matemáticas de Dios son muy diferentes a las matemáticas de los seres humanos. ¿Cómo maneja Dios las matemáticas? Las matemáticas, Dios las... Bueno, primero, ¿cómo manejamos las matemáticas los seres humanos? Los seres humanos manejamos las matemáticas, o sea, ¿sumamos para qué? Se suma para tener más, ¿verdad? Sumar es tener más, ¿sí? Pero para Dios es diferente. Para Dios es, Dios no suma, sino que resta. O sea, la matemática de Dios no es la suma, es la resta, ¿sí? Entonces, si yo guardo, entonces voy a tener más. Esa es la matemática del hombre. Pero la matemática de Dios es, si usted reparte, va a tener ¿qué? Más, ¿sí? Esa es la matemática de Dios. ¿Por qué? Porque le quitó lo poco que tenía. Lo poquito que tenía se lo pidió. ¿Pero para qué? Para luego darle más, ¿sí? Ella hubiera podido guardarse ese puñado de harina y de verdad se hubiera cumplido. Se comían ese pan, asaban el rescoldo y luego ella tenía que ver a su hijo agonizar de hambre. Es importante que nosotros empecemos a creer a Dios. La realidad es que la mayoría de los creyentes reclamamos el beneficio de la salvación, pero no aceptamos el compromiso. Esa es la verdad, esa es la realidad que estamos viviendo. El compromiso se ignora, el compromiso se cuestiona, el compromiso se acomoda, ¿sí? Se ignora, bueno, listo, sí. Algún día yo tengo que obedecerle a Dios. Algún día yo voy a darle valor a la palabra, ignorando el compromiso. Otro se cuestiona, no es que no es como Dios dice, es que es así, acomodando nuestro compromiso. Y los otros es que se lo acomodan, ¿no? Sí, pero esto hay que hacerlo así, y así, y así, como a mí me parece. Hermano, todo beneficio demanda un compromiso, ¿sí o no? Todo beneficio demanda un compromiso. Estamos en un mundo así, esa es la ley. Hermano, si usted quiere un beneficio, tiene que adquirir un compromiso, ¿o no? O sea, ¿ustedes no han oído decir que nadie da nada gratis? Siempre hay una exigencia detrás del ofrecimiento de un beneficio. Además de la declaración verbal que nosotros hicimos cuando aceptamos a Cristo y levantamos la mano por primera vez, el creyente hace, llega el momento en que confirma ese pacto de fidelidad con el bautismo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ustedes eso? Primero, el compromiso verbal, ¿no? Luego el compromiso en el bautismo. ¿Qué estamos haciendo en el bautismo? ¿Qué hicimos con el bautismo? Sencillamente el bautismo, si ustedes no lo recuerdan, ¿no? Yo lo recuerdo, lo tengo claro porque lo he escuchado de cientos de personas, ¿sí? Se compromete usted delante de Dios y de estos testigos a serle fiel a Él hasta el día que Él venga o hasta el día de su muerte. ¿Qué respondieron los que se bautizaron? ¿Qué respondieron? Me comprometo. Firmaron un pacto de fidelidad con Dios. ¿Y usted cree que Dios no lo tiene en cuenta? Claro que lo tiene en cuenta. Dios no puede ser burlado. Con Dios no se firma una cosa y luego dice, no, es que ellos me cogieron dormido. No era así. No, hay un compromiso hecho, verbal y luego confirmado por el bautismo. Jesús compara la relación de la iglesia y de él con el matrimonio, ¿sí? Ustedes saben eso, ¿no? El matrimonio. Apocalipsis 21:2, miremoslo. En Efesios también habla
de que hay una relación de Cristo con la iglesia como la del esposo con la esposa. Pero miremoslo acá y vamos a relacionarlo con lo que estamos diciendo. Apocalipsis 21:2 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida. ¿Para quién? Para su esposo. Cuando dice la nueva Jerusalén, ¿se refiere a quién? A la iglesia. La iglesia ahora es la novia, pero un día va a ser la esposa, ¿no? Cuando el Señor venga, van a haber unas bodas, las bodas del Cordero, donde Cristo y la esposa van a consolidar su relación definitiva. Ahora, mire usted que el Señor compara a la iglesia con la novia y Él con el novio. Bueno, entonces, cuando una pareja decide unirse en matrimonio, adquieren beneficios y responsabilidades, ¿sí o no? Los que somos casados aquí, ¿es así o no es así? Beneficios y responsabilidades, ¿no? Yo no le puedo decir a mi esposa: listo, me voy a casar con usted, usted cocine, lave, ¿no? Acompáñeme, ¿no es cierto? Duerma conmigo, pero de mí no espere nada. Si de pronto puedo, entonces le cumplo. ¿Alguien se casaría así? ¿O la mujer? No, pues yo me caso con usted, pero si algún día puedo, le cocino, ¿no? Pero yo no me comprometo. No, hermano, esa es una relación de beneficios. Listo, yo voy a trabajar como hombre, voy a llevar el sustento a la casa, le voy a hacer respetar, le voy a dar un techo, le voy a dar comida, le voy a dar ropa, pero usted tiene que cumplir con un deber. Y esto ya está escrito, ¿no? La ley lo determina. La ley lo determina, la palabra también lo determina. Entonces, una de las obligaciones más importantes en el matrimonio, ¿cuál es? Una de las más importantes es la fidelidad. Es la fidelidad. Entonces, ella no puede tener otra mujer, ni ella tampoco. Si él o ella buscan a otra persona, esa relación se rompe. Es lo mismo que pasa con nuestra relación con Dios. Santiago 4:4 habla del adulterio espiritual, ¿no? Habla de la adúltera, pero hablándole a la iglesia, ¿no? Y dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿con quién? El peligro de serle infiel a Dios, ¿con quién es? ¿Con quién? Con el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es la tierra, no es el globo terráqueo. El mundo es ese sistema de maldad que no está permitido por Dios. Todo lo que Dios prohíbe, todo lo que el enemigo ha establecido, ¿no? Eso es el mundo. Lo que yo puedo hacer es lo que Dios me permite, lo que Dios me demanda. Lo demás es el mundo. Entonces, el rival de Dios, diríamos aquí, ¿cuál es? El mundo. Sus deseos, sus pasiones. Entonces, cuando un creyente no se abraza del mundo, se participa del mundo, de lo que está prohibido, es un creyente que está ¿qué? Siendo infiel delante de Dios. Está siendo infiel. No, eso no pasa nada, ¿no? Dios es un Dios de misericordia. Hermano, sería ingenuo creer que yo le soy infiel a mi esposa y no va a pasar nada. ¿Será que alguien lo puede pensar? No, ella se da cuenta, ella no me dice nada. O él se da cuenta y no pasa nada, aquí todo sigue igual, armonía, ¿no es cierto? Buen trato. No. Entonces, serle infiel a Dios con el mundo, hermano, no se queda así. Hay consecuencias que tenemos que aceptar y tenemos. Ahora, se daña la paz, se daña la conciencia, ¿sí? Se rompe esa relación, ¿no es cierto?, de amor. Y de pronto Dios no la rompa, pero nosotros mismos somos los que lo rompemos. Entonces, hermano, por favor, dejemos de creer que podemos, hermano,
llevarle la contraria a Dios y que todo va a seguir igual, que no, que Dios nos va a seguir tolerando siempre y siempre. No, no es así. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia, hermanos, que tenemos que aprender de lo que ya hemos vivido, ¿o no? Lo que ya hemos vivido, ¿sí? Hermano, el plan de Dios para su iglesia es que la iglesia tenga vida abundante, ¿o no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan paz, para que tengan gozo, para que tengan todo lo que necesitan. He venido para que estén bien. Pero ese bienestar depende de qué? De que yo pueda cumplir con mi compromiso con Dios, ¿sí? Porque es una relación, recuerda, fuimos llamados a tener una relación personal con Dios. Ahora, qué bonito, ¿verdad? Es saber, bueno, leamos 2 Timoteo 2:13, es como mal interpretado el texto, pero vamos a tratar de darle una explicación lo más correcta posible. Miren lo que dice ahí. A veces hay personas que se agarran de esto y dicen, no, a Dios no le importa la infidelidad. O sea, no le importa que seamos infieles con Él, ¿no? Que nos abracemos con el mundo cuando el mundo nos busque. Miren lo que dice, si somos infieles, ¿quiénes podemos ser infieles? Nosotros. Él permanece ¿qué? Fiel. Pues Él no puede negar quién es. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Bueno, yo le había dado vuelta. Bueno, a Dios no le importa que yo sea fiel, ¿no? Igual Él sigue siendo fiel. Pero ¿qué significa eso realmente? Le di vuelta, lo busqué. Eso no significa que Dios va a pasar por alto nuestra infidelidad, no. Significa que Él va a seguir fiel a lo que prometió. Él va a seguir fiel a lo que prometió. Él no va a dejar de ser el Dios perfecto porque nosotros seamos infieles. ¿Sí creen que es así? Ahora, para entender esto, hay personas que cuando han sufrido de traición, digamos así, ¿no? Bueno, el hombre traicionó a la mujer, entonces la mujer dice, pues él me traicionó, yo también lo voy a traicionar. ¿Cierto? A veces pasa eso, ¿no? Como él no fue infiel, entonces yo también puedo ser infiel. Eso es lo que el Señor dice que no hace. Nosotros podremos ser infieles, pero Él no va a ser infiel. Él no va a dejar de ser el Dios bueno, misericordioso, clemente, perdonador, porque nosotros le hayamos fallado. Pero, ¿qué significa, hermano? ¿Que Dios tolere y que pase por alto? No, a menos que nosotros nos arrepintamos. ¿En qué sigue siendo fiel Dios al que ha sido infiel? ¿En qué le sigue siendo fiel? Listo, yo fui infiel, Señor, la embarré, no participé de algo que no debía participar. Te pido que me perdones. Y el Señor, como sigue siendo fiel, me perdona, siempre y cuando yo me haya arrepentido, ¿sí? Él no se va a convertir en un Dios malo siendo un Dios bueno simplemente porque usted y yo fallamos. Entonces Él negaría quién es Él. Pero no significa, hermano, que lo podamos hacer. No significa que se pueda hacer. Ahora, ¿por qué? Con esto termino, hay 2 razones que están escritas en la palabra por la que nosotros debemos ser fieles a nuestro Dios. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró. ¿A quién compró? Nosotros. Él nos compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Razón número 1 por la que nosotros debemos honrar a Dios, porque Él nos compró. Y Primera de Pedro amplía un poco más el concepto y dice 1:18, Segunda de Pedro, ¿no? 1:18, esa es. Dice, pues ustedes saben, esperamos que lo sepamos, que Dios pagó un rescate para salvarnos. Primero dice que Él nos compró y luego dice acá que Él pagó un rescate para salvarnos. Dice, para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahora, nosotros debemos
tenemos que ser conscientes de la condición en la que estábamos antes de creer en Cristo. ¿En qué condición estábamos? Esclavos. Secuestrados por el diablo. Ese es el término, secuestrados por el diablo. ¿Sí? El diablo nos había secuestrado, ¿por qué? Porque él no tenía derecho sobre nosotros. Sin embargo, nosotros le dimos el derecho y lo aprovechó y nos secuestró y nos mantuvo en la inmundicia, nos mantuvo haciendo lo malo, desagradando a Dios. Ahí estábamos, atados desde la cabeza hasta los pies. Viene Cristo y ¿qué hace? Paga un precio, recuerde, nos compra, no con oro ni con plata. Qué bueno que hubiera sido con oro o plata, ¿no? Tal vez se lo hubiéramos podido devolver. Pero el problema es que fue con su propia vida, con su propia sangre, ¿sí? Entonces, con su propia vida, Él nos libera, Él rompe nuestras ataduras y de esa manera Él se convierte en nuestro dueño, en el nuevo dueño. Y déjeme decirle una cosa, llamar a Jesús Señor no solo es compromiso, no lo veamos así, no lo veamos así. Llamar a Jesús Señor, tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas, hermano, trae grandes beneficios. No es solo, sí, Señor, entonces eso ya me lleva a la obediencia. No, que Él sea el Señor significa, hermano, que fuimos sacados de lo peor. ¿Cómo vive un secuestrado? Aquí en Colombia eso es muy familiar, ¿verdad? ¿Cómo vive un secuestrado? Encerrado, sin luz, sucio, maltratado, ¿no? Así vive. Así estábamos nosotros. Y viene Dios y Él paga ese rescate y volvemos a vivir. No es solamente que Él sea mi Señor, no es solamente que tenga que obedecerlo. Que Él sea mi Señor significa pasar, hermano, de una condición mala a una condición buena. Porque Él nos rescata, ¿para qué? Para darnos vida en abundancia, ¿sí? Y hay algo muy bonito que lo declara la palabra y dice que las personas que hemos sido rescatados, comprados, dice que el enemigo ya no tiene derecho sobre nosotros, ya no nos puede volver a secuestrar, ya no puede hacernos daño, ya no puede tocarnos, porque estamos custodiados en el reino de la luz. Entonces, ¿vale la pena servir al Señor, sí o no? Tenemos que ser conscientes de eso. Valía la pena, hermano, pasar por encima de lo que diga el marido, la mujer, los hijos, cuando ellos se levantan para estorbar nuestro compromiso con Dios. Valdría la pena decir, no, ningún ser humano me puede dar lo que el Señor me da. Y esto es siempre, siempre. Yo, a veces que las personas, pues sí, ¿no? Hablan de la familia, es que la familia es muy importante, ¿no? A la familia hay que darle el valor, denle el valor, hermano, pero nunca le vayan a dar el valor que tiene Dios. Nunca se lo vayan a dar. ¿Por qué? Porque usted podrá tener un hijo que lo quiera mucho, un marido, una mujer que lo quiera mucho, pero ni ese hijo, ni esa mujer, ni ese marido le podrá dar la salvación. Nunca le podrá dar la salvación. Y las personas que se interponen en el camino. En una ocasión alguien me preguntaba, cuando me decía, bueno, es que a mí me dicen que no siga al Señor, ¿no? Varias personas me dicen, inclusive mi familia me está diciendo que no lo siga al Señor. ¿Yo qué hago? ¿No? Porque si me en contra de mi familia, en contra de mis amigos. No, simplemente haga una pregunta. Cuando a usted lo estorben, haga una pregunta a la persona que lo está estorbando. Dígale lo siguiente: si usted puede darme mi salvación, entonces yo lo sigo. Pero si usted no puede darme mi salvación, entonces hágase un lado. ¿Puede darme mi salvación? Papá, mamá, mujer, hijo, novia, novio, jefe, ¿puede darme mi salvación? No, entonces quítese de ahí. Porque no me puede estorbar, impedir que yo consiga algo que usted no me puede dar. Pero a veces dejamos que cualquiera, ¿no?, interfiera en nuestra decisión de servir al Señor. Y eso viene en contra de ¿quién? De nosotros mismos. Ese texto muy conocido, ¿no?, que lo sabemos, lo conocemos, y ojalá que algún día se haga realidad. Mateo 6:33. Como dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas.
añadidas, ¿sí? No se preocupen por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Ahora, el apóstol Pablo utiliza un término que no es conocido ahora, pues inclusive está como desacreditado, y es esclavo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Él dice: yo soy esclavo de Cristo. Hoy en día esa figura ya no existe, ¿verdad? Bueno, existe la historia, ¿no? Antes habían esclavos. ¿Qué era un esclavo? Un esclavo era una persona que alguien compraba y luego vendía, ¿sí? Eran mercancía. Esa era la esclavitud. Aquí en Colombia no hace mucho tiempo que se abolió la esclavitud. Entonces, mire, el esclavo solo tenía que hacer una cosa, y era obedecer al amo, nada más. El esclavo no se preocupaba ni por la comida, ni por el vestido, ni por el techo. Nada de eso debía preocuparse el esclavo. Simplemente debía preocuparse, ¿por qué? Por obedecer al amo. Y tenía techo, tenía comida, tenía ropa. Ahí lo tenía todo, porque era el deber del amo, ¿sí? Entonces, esa es la figura que debe aplicarse a nosotros. Si yo me entregué a Cristo, si Él es mi dueño, si Él me compró, mi deber es complacerlo, y Él se encargará ¿de qué? De todo lo demás, de la comida, del techo, de la salud, de la protección. Él se va a encargar de todo. Pero el que es libre, hermano, la libertad es bonita, pero la libertad también, hermano, trae sus riesgos. ¿Cuál es la libertad? El riesgo de la libertad en este caso: no, yo no me voy a someter a nadie, yo soy libre. Listo, sea libre, pero usted responde por usted mismo. La persona libre no le obedece a nadie, pero tiene que hacerse cargo ¿de qué? De su propia vida. Si usted comete un error, es su responsabilidad, ¿sí? Pero el que está a cargo de alguien, entonces simplemente la responsabilidad es del dueño. Y entendiendo eso, hermano, la vida podría cambiarnos. ¿No le parece? Nos podría cambiar la vida si entendiéramos que mi única obligación delante del Señor es tener en cuenta su palabra y obedecerla, ¿sí? Y no dejar que nadie ni nada se interponga entre Él y yo. Hermano, todavía tenemos unos días aquí en la tierra, y todavía podemos aspirar a vivir como Dios manda, porque eso no es difícil, es simplemente ¿no? hacer el propósito, darle valor a la palabra, inmediatamente Dios empezará a cumplir. No importa que hayamos sido infieles, no importa que hayamos fallado a Dios 1000 veces, no importa. Recuerde, ustedes pueden haber sido infieles, pero yo sigo siendo ¿qué? Fiel. Se puede llegar a Él, hermano, con todas sus debilidades, sus ataduras, sus cargas, puede llegar a Él, pero lo que Él quiere ver es humildad, entrega. Dile: Señor, ya me cansé de equivocarme, ya me cansé de esta libertad o de este libertinaje que lo único que me ha traído son dolores de cabeza. Ahora quiero que te hagas cargo de mi vida, que me guíes, que me conduzcas con tu Espíritu Santo, porque yo quiero ver la victoria y el triunfo. Eso se puede hacer, pero tenemos que comenzar siendo conscientes de que solos no podemos. Necesitamos de su ayuda. Entonces, mis amados, el Evangelio demanda un compromiso ¿qué? Radical. La próxima vez que usted le vaya a decir al Señor: Señor, siéntese primero y dígale: ¿merezco decirle Señor? ¿Será que merezco? ¿Será que puedo? ¿Tengo autoridad? Ahora, si usted se determina que no tiene autoridad, entonces no significa que lo va a dejar de llamar Señor, no, significa que va a hacer lo que tiene que hacer para tener derecho de llamarlo Señor. Aquí estoy, decidido a obedecerte para poderte llamar Señor de mi vida. Que Dios nos bendiga entonces. Gracias, Dios, por hablarnos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es oportuna para nuestras vidas en esta mañana. Yo sé que un día, Señor, ya no habrá nadie quien hable, Señor. La palabra se acabará, Señor. Eso dice tu escritura, las profecías cesarán las lenguas. Señor, pero hoy tú sigues hablándonos, Dios. Hoy tú sigues, Señor, insistiendo, bendito Dios, porque tú no te das por vencido, Señor. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, y lo estamos viendo esta mañana, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. Recibimos esta palabra, Señor, que puede que nos incomode, que puede que nos coloque, Señor amado, en una situación complicada. Pero gracias, Señor, porque es una muestra de tu amor, es una muestra de tu misericordia. Y yo creo, Señor, y declaro que tu Espíritu Santo, Señor, afianzará esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que comenzaremos a crecer, a madurar, Señor. Comenzaremos, Señor, a comportarnos, bendito Dios, como personas dignas del llamado que tú nos hiciste, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por este grupo, Señor. Gracias por el respeto, Señor, que hay en sus vidas, porque yo declaro, Señor, que somos hijos respetuosos, que somos siervos, Señor, que quieren honrar a su Señor. Permite que ese anhelo, Señor, se cumpla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.